De acuerdo con datos de México Elige, ya son casi 5 puntos con los que aventaja Santiago Taboada a Clara Brugada. Esto, desde luego, a nosotros no nos sorprende, se los hemos venido comentando a ustedes desde hace por lo menos 2 meses, sobre la base de 2 elementos importantes. El primero es la extraordinaria y puntual, tenaz campaña de Santiago Taboada, que es respaldada con los datos que arrojan su propia administración en una alcaldía de la Ciudad de México. Y 2, también les hemos dicho a ustedes que estamos en presencia de una auténtica rebelión ciudadana, independientemente de las candidaturas que estén en juego en estados como Veracruz, como Tabasco, como Chiapas, en estados como Guerrero y ahora sí en particular en lo que tiene que ver con la disputa en las gubernaturas. Pepe Yunes puede ganar a Rocío Nale. Estos 2 factores, porque voy por supuesto a referirme también a la posibilidad de otros resultados favorables para la oposición, han sido determinantes, digo, para este triunfo que tendrá verificativo el próximo 2 de junio, porque no se trata, desde luego, de un trámite. La democracia siempre implica, pues, la incertidumbre en un proceso de competencia e igualmente también, pues, la condición elemental del ejercicio del voto el próximo domingo 2 de junio. Pero, en efecto, los trabajos demoscópicos y créanme ustedes, también esta suerte de efervescencia electoral ciudadana que hay en la Ciudad de México son catalizadores importantes, dígalo si no, incluso la más reciente manifestación de la marea rosa en el Zócalo de la Ciudad de México, el discurso del candidato al gobierno de la entidad que recibió tanta adhesión y entusiasmo de parte de los ciudadanos. Y junto con ello, por supuesto, una campaña muy puntual, muy clara, que ha tenido comunicación con todos los sectores de la población, segmentados muy bien en el uso de las redes sociales, también lo hemos dicho, TikTok, Twitter, Facebook, YouTube, y además, sin lugar a dudas, la participación que tuvo en los debates el propio Santiago Taboada lleva y con mucho, pues, la exposición de datos y sobre todo ese entusiasmo con el que se plantea como una alternativa, una vez subrayando en efecto la tragedia, porque en efecto en más de un sentido los ciudadanos en la capital de la República estamos viviendo una tragedia, para presentarse él mismo como una alternativa. Juega, por supuesto, otros 2 factores: el desgaste continuo en el ejercicio del gobierno de Morena, que antes con el nombre del PRD y ahora con su propio éxodo al partido de Morena continúan en la administración de la Ciudad de México. Ese desgaste del poder y desde luego esa desgracia que han generado de acuerdo a el pésimo ejercicio de las políticas públicas son un factor importante de enojo, de agravio y en consecuencia de cobrar esos agravios de parte de los ciudadanos. Y si a ello aunamos la sistemática ofensiva de Andrés Manuel López Obrador en general en contra de la clase media y en particular en contra de los ciudadanos que votan por la oposición, recordemos 2021, la andanada de dicterios y de insultos del presidente de la República a este amplísimo sector, ahí podríamos nosotros explicar justamente la victoria de Santiago Taboada, que además representa todo un incentivo, y no exagero, hasta para que continúe la carrera en ascenso en las preferencias expresadas en las propias trabajos demoscópicos, los de a de veras, me refiero, no a los instrumentos de propaganda del gobierno, pues implica justamente el reconocimiento de que se puede, de que se le puede ganar a Morena, y ese incentivo coloca también a Xóchitl Gálvez en la tesitura de continuar creciendo y cerrando la elección a un momento tal en la que podría, insisto, continuando esa tendencia, aventajar así sea por un mínimo porcentaje a Claudia Sheinbaum. De ahí
los nervios de la propia criatura presidencial, que en relación con la Ciudad de México ha dicho que sería una desgracia que ganara la derecha. Con eso está abriendo la posibilidad, y en general también por eso ha dicho que ella no aceptaría los resultados electorales en caso de que no le favorezcan. Ustedes lo han visto, de tal manera que están oliendo esta rebelión ciudadana, que retomo también para señalar que Morelos y que Puebla se encuentran en una enorme disputa. Eduardo Rivera podría ganar en Puebla, todo depende desde luego de los alcances de esta rebelión y naturalmente de la manera en la que cierren los estrategas de comunicación de aquel estado, y lo mismo ocurre con Morelos. Jalisco no cuenta, en mi opinión, porque aunque ahí ganara, y todo parece indicar que eso ocurriría, Movimiento Ciudadano, no podríamos considerar que se trata propiamente dicho de la oposición en nuestro país, toda vez que su candidato a la presidencia de la República está jugando el papel de mercenario, y con eso es más fácil incluso que declinara su propia candidatura en favor de Claudia Sheinbaum, cosa que en una situación desesperada, cuidado, tampoco hay que descartarlo, en serio, tampoco hay que descartarlo. El caso es que, visto en conjunto, este trabajo de México Elige sí está hablando, y con mucho, de esa rebelión ciudadana, de esta competencia electoral, de los alcances de la marea rosa, y de que entonces, en efecto, no la tiene nada sencilla el gobierno, que quería aplastar, que quería apabullar, que le gustan los planteamientos unánimes, en donde se acallen todas las voces. Recordemos que la propia Claudia Sheinbaum ha dicho que ella está de acuerdo con la desaparición de las plurinominales. Con eso es lo que implicaría, por supuesto, el dominio de una sola opción. La propia Claudia Sheinbaum ha dicho que en modo alguno continuaría ella pensando en una ruta de diálogo con las fuerzas políticas, porque dependiendo del tema, y el tema desde luego es seguirle toda la corriente a el presidente de la República en sus afanes destructores de las propias leyes, las instituciones, y en conjunto entonces en su afán destructor de la propia democracia. Eso lo tienen cada vez más claro millones de ciudadanos, por lo cual podemos decir que en efecto ha tenido esa expectativa, esa rebelión ciudadana, estas grillas internas de Morena, una correspondencia muy clara y muy inteligente, muy puntual, muy asertiva a la campaña de Santiago Taboada, y eso no es poca cosa, me parece, y así lo dijimos, ustedes se acuerdan, ¿no? Hace 15 días dijimos que entre toda la oposición, en particular la estrategia de comunicación de Santiago Taboada ha sido la más consistente, incluso por encima de la propia estrategia de propaganda de Xóchitl Gálvez, la más puntual, y desde luego, reitero, pues sí, capitalizando toda la serie de desgaste que ha implicado el ejercicio en la Ciudad de México, y además él mismo siendo una víctima, porque durante un tiempo lo ha sido, y no descartemos que el gobierno todavía en un acto desesperado recupere esa mística autoritaria que es la de hacerlo como un perseguido político, de tal manera que pues ahí todavía se encuentra un trecho en donde vale la pena continuar acelerando el camino en estas estrategias. Lo cierto es que si alguien ha demostrado que hay una jefa del cártel mobiliario es Claudia Sheinbaum, si alguien lo ha demostrado ha sido justamente Santiago Taboada, con todo el efecto del entusiasmo y de la intensidad, enfrentando como hay que enfrentar a los populistas autoritarios, sin temor justamente a sus amagos y a sus propias amenazas, y respaldándose en los ciudadanos. Así es que, pues sí, cerca ya del 2 de junio estamos registrando la buena noticia, nos parece a nosotros que lo es en los términos de lo que implica la defensa de la democracia, la buena noticia, digo, de que Santiago Taboada está a las puertas del triunfo y de conquistar, de ganar el gobierno de la Ciudad de México.